pantalla y cuando gustes, por favor, puedes comenzar. Bienvenida. Perfecto. Gracias Pati, gracias Moy, gracias a todos, buen día. Como dijo Pati, yo soy Dani Alonso, soy del equipo de Anuncios, creo que ya nos conocemos, en muchas ocasiones nos hemos visto. Y pues sí, la verdad es que agradezco mucho la invitación de Pati y de Moy el día de hoy para estar con ustedes en este nuevo formato de eventos, porque la verdad es que creo que siempre nos habíamos visto en el club de empresarios o en algunos otros eventos, tanto de nosotros como de ustedes, y pues ahora encantada con este nuevo formato. Voy a empezar con la plática. Ustedes me van haciendo, bueno, al final Pati me va a ir diciendo si hay preguntas, entonces me voy a seguir, ¿no? Entonces, estos son mis datos, si quieren tomar alguna foto o anotarlos, mi celular y mi correo para lo que necesiten, ya saben que siempre estoy a sus órdenes. Algunas veces no puedo contestar tan rápido como yo quisiera porque eh, me saturo un poco, pero voy contestando conforme voy logrando darles respuesta, ¿no? Entonces ahí están mis datos. Estoy en el área de ventas, tanto del equipo de desarrollos como la parte de preventas, como el equipo de inmobiliarios, como son ustedes. Entonces cualquier cosa que necesiten yo los puedo apoyar. La primera pregunta que les quiero hacer el día de hoy es, ¿ustedes creen que los grandes vendedores nacen o se hacen? ¿No? Esta es una gran pregunta que todos los días o que todos los que estamos en ventas nos hacemos, ¿no? Y yo creo que nos la hacemos cuando tenemos un gran día o cuando tenemos un mal día, ¿no? Cuando las cosas no salen como las esperamos o cuando las cosas sí salen a veces cuando tenemos un gran logro, ¿no? La realidad es que yo lo que creo es que antes o durante mucho tiempo los que hemos estado en ventas, y yo creo que ustedes tienen toda la vida en ventas, las ventas las consideramos como una técnica, ¿no? Una técnica que vamos perfeccionando, que vamos aprendiendo, que vamos obviamente transmitiendo de una persona a otra. Los que tienen gente a su cargo o asesores a su cargo, pues obviamente van enseñándoles, ¿no? Pero en realidad hoy en día ya las ventas se empiezan a considerar como una ciencia, ¿no? Ya existen una ciencia que se llama neuroventas, en donde el objetivo de esta ciencia obviamente es integrar todos los elementos que rodean a las ventas para obviamente tener estudios que nos ayuden a entender todo lo que integran las ventas y cómo podrían estos elementos hacernos vender mejor, ¿no? Vender de mejor manera y obviamente tener mejores logros y tener mejores rendimientos y tener obviamente una vida mejor y disfrutar mejor todos los que estamos en ventas, ¿no? Que todos los días nos enfrentamos al rechazo, a la frustración, al estrés, ¿no? Todas las profesiones me imagino que tienen esto, pero pues obviamente los que estamos en ventas tenemos esto mucho más marcado. Entonces, pues la realidad es que les dejo esta pregunta al aire, ¿no? ¿Los grandes vendedores nacen o se hacen? Yo creo que es una ciencia o una capacidad, una profesión que todos los días tenemos que seguir perfeccionando. No creo que nadie o sea, que nadie nazca siendo un gran vendedor. Todos los días tenemos que ser mejores y mejores personas y mejores vendedores, ¿no? Entonces, esta es mi opinión al respecto. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? La primera parte, en este sentido, ay, ¿por qué no me quiere cambiar de pantalla? Espérenme un poquito. No me quiere cambiar. Ahí está. Lo siguiente que es importante para nosotros como vendedores es el tema de la innovación, ¿no? Y no hablo de la innovación en el sentido de tecnología, y no hablo de innovación en el sentido de ahora salió el último modelo de celular, el último modelo de computadora, ¿no? Al final yo creo que los vendedores somos los seres más innovadores del planeta. ¿Qué pasa? Pues creo que todos los días tenemos que estar ideando e innovando nuevas estrategias, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa si estamos frente a un cliente que nos dice, no, no me gusta cómo me lo presentas, no me gusta esto, no me gusta aquello? Pues obviamente tenemos que innovar y crear una estrategia nueva o ajustar la estrategia existente, porque al final el cliente nos está diciendo, no me gusta cómo me lo estás presentando, ¿no? Obviamente, si no fuéramos unas personas innovadoras y no creáramos nuevas estrategias, pues entonces en ese momento el cliente nos diría, no, ya no quiero tu producto, ya no quiero tu servicio, ya no quiero nada, y pues al final la venta se caería. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces tendríamos clientes que nos dirían una y otra vez, no más, ya no quiero tu producto, y pues entonces nos tendríamos que dedicar a otra cosa, ¿no? Porque obviamente tendríamos tantos índices de rechazo o índices de bateo, como se dice, que pues al final ya no tendremos futuro en este mercado que son las ventas, ¿no? Incluso yo diría que llegamos a innovar tantas veces en un día que esto es algo muy característico de nosotros en las ventas. Aunque ustedes no lo crean,
la innovación para todas las personas es algo que está en toda nuestra vida o en todos nuestros procesos, ¿no? Quienes están casados, por ejemplo, los hombres tienen que innovar todos los días en cómo van a seguir conquistando o enamorando a sus esposas. Quienes tienen hijos, por ejemplo, tienen que innovar cómo van a, ahora, por ejemplo, con la cuarentena, cómo van a mantenerlos entretenidos. Entonces, en realidad, la innovación es un tema de todos los días para nosotros, el ser humano. Y la innovación va ligada a un tema de valor o de generación de valor a los clientes. Aquí la primera pregunta que les hago también es, ¿ustedes generan valor a los clientes? ¿No? Esto no tiene que ver con un tema de valor agregado en cuanto a precio, descuento, cosas por el estilo. El valor agregado en cuanto a innovación tiene que ver con si ustedes realmente aprenden o saben cubrir las necesidades de los clientes, ¿no? Saben cómo comunicarse con ellos, saben cómo descubrir todo lo que hay detrás, ¿no? de este cliente por medio de todos los lenguajes verbales, no verbales, de todos los gestos. Y obviamente esto nos puede ayudar a establecer una mejor comunicación con el cliente. Y en realidad todos los vendedores somos un agregador nato de valor, ¿no? Porque al final somos el enlace entre el producto o servicio que estamos vendiendo, los que conocemos obviamente todo el producto y todo lo que vamos a hacer atrás de la venta y el que estamos llevando al cliente o al posible cliente en ese proceso. Entonces tenemos que dimensionarnos como eso, o sea, como un agregador nato de valor y darnos esa importancia, o sea, porque la verdad somos un enlace muy importante en este proceso, pero también tenemos que entender que si nosotros no hacemos el proceso como tal, pues obviamente el proceso se va a caer y por eso es que de repente en este proceso de ventas en el que nos enfrentamos todos los días, vemos asesores que nos dicen, es que recibo tantos leads, ¿no? Tantas posibles llamadas y de repente ninguna me cierra, ¿no? ¿Qué está pasando? No estamos logrando entender o no estamos logrando comunicarnos con el cliente de la forma correcta o no estamos logrando descubrir todo lo que hay en el cliente para obviamente lograr cerrar el proceso, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando poco a poco en este sentido y vamos a ver cómo podemos lograr cerrar estas ventas, ¿no? O cómo cubrir este proceso. Y bueno, ¿cuándo nace realmente la necesidad de innovar? Y ahí tiene una raya. ¿Y cuándo, cuándo es la necesidad o la innovación forzosa? Ahora, hablando del tema de la pandemia, lo platicábamos en un inicio Moisés y Patti y yo, ahora estamos en una innovación forzosa, ¿no? Estamos siendo amenazados por un agente externo y obviamente tuvimos que descubrir una nueva manera de sobrevivir, ¿no? Para, obviamente, seguir teniendo vigencia, seguir estando en el medio, seguir teniendo forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hacíamos eventos, pues cómo íbamos a tener, seguir viviendo, o sea, tener siguiendo presencia con ustedes. O ustedes mismos, por ejemplo, cómo están mostrando ahora las casas, no podemos casi salir, ¿no? Entonces, me imagino que muchos de ustedes ya no están logrando ir a sus oficinas, sus asesores tampoco. Entonces, tuvieron que migrar a nuevos esquemas de venta o nuevas formas de venta, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ahora sí nos enfrentamos a una innovación forzosa. ¿Qué pasó aquí? Nuestro cerebro llegó a un punto en el que se vio forzado a pensar, pues, tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Literal, eso pusimos contra la pared al cerebro y le dijimos, a ver, piensa en algo diferente porque literal estamos siendo afectados. Si no encontramos la forma diferente de hacer las cosas, porque ya hoy no la podemos hacer de la misma manera, porque no podemos salir a la calle, ¿cómo vamos a seguir vendiendo? ¿No? A eso nos enfrentamos con una innovación forzosa. ¿No? Entonces, no solamente con el tema de la pandemia, muchas veces nos enfrentamos a una innovación forzosa, ¿no? En realidad, cuando ya no, las formas en las que hacemos las cosas no son las mismas, o ya no dan los mismos resultados, más bien. Entonces, ahí la única manera de hacer es cómo vamos a lograr sobrevivir de otras maneras, porque si no nos innovamos o no nos transformamos, no vamos a lograr sobrevivir, ¿no? Aquí es algo bien importante, la innovación sirve para todo, sirve para que ustedes sean felices, sirve para que otras personas sean felices y al final es bien importante entender que la innovación es un proceso que genera valor, ¿no? Entonces, en todo lo que hagamos, en todo el proceso de ventas que tengamos también más adelante, es súper importante entender que
cuando agregamos innovación en todo lo que hacemos, estamos agregando valor, ¿no? No tiene que ser innovación tecnológica, no solamente tiene que ser, siempre asociamos innovar con tecnología, ¿no? Tiene que ser también innovar en nuevos procesos, innovar en cómo vamos a hacer las cosas diferente. A eso se refiere con que el proceso de innovación agrega valor, ¿no? Entonces, la palabra innovar siempre nos está obligando a evolucionar, ¿no? A crecer, a ser diferentes y obviamente a ver que tenemos que dar un paso adelante porque hacia atrás o hacia los lados no podemos porque simplemente ya no hay espacio ahí. Y ya entrando un poco más en el tema de cómo es el proceso de las ventas o de la compra de la gente, hay investigaciones científicas que dicen que el 95% de las decisiones de compra que se hacen son de forma inconsciente. Más adelante vamos a empezar a hablar de eso y cómo nuestro cerebro, cuando toma las decisiones de compra, reacciona de manera inconsciente, ¿no? Se los voy dejando de tarea porque piensen cuando ustedes hacen compras, qué parte de ustedes es la que está diciendo sí lo quiero o qué parte de ustedes es la que está diciendo no lo quiero, ¿no? La parte racional contra la parte emocional, contra la parte inconsciente o la parte instintiva, ¿no? Que tenemos. Y ahorita se los voy a ir explicando. El 75% de las compras o de las ventas depende exclusivamente de aspectos emocionales, ¿no? Nosotros como vendedores y más ustedes cuando están promoviendo una propiedad, tienen que apegarse a aspectos específicamente emocionales, ¿no? Ustedes cuando venden una propiedad están vendiéndole el patrimonio a una persona, están vendiéndole seguridad, están vendiendo pertenencia, están vendiendo muchos aspectos emocionales al cliente. Obviamente en el proceso de descubrimiento de todas estas emociones, pues hay que ir haciendo una labor de identificar emociones, de ustedes también crear estas emociones y pues ahí es donde se lleva un gran trabajo, ¿no? Entonces eso es bien, súper importante. Estas son descripciones de inteligencia emocional. Esta es, por ejemplo, una de Goldman, que es un autor de muchos libros de inteligencia emocional, de 7 claves para ser una persona altamente efectiva. La verdad es que tiene muchísimos libros de estudios de comportamiento humano. Dice que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. Obviamente es la capacidad de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y otra descripción que también existe de inteligencia emocional es que incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, la habilidad de acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos, la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional y intelectual. Esta también es otra descripción de estos autores. Y en realidad la inteligencia emocional, pues básicamente habla de todos los sentimientos que tienen que ver conmigo y con toda la gente que me rodea, ¿no? Cómo los interpreto yo y cómo estos me afectan a mí. La inteligencia emocional se puede organizar obviamente en torno a 5 capacidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar y a identificar. Creo que muchos las tenemos o las conocemos, solamente es cuestión de empezar a identificarlas. Primero tenemos que conocer cuáles son nuestras emociones y cuáles son nuestros sentimientos. Saber cuándo estoy triste, saber cuándo estoy enojado, saber cuándo estoy eufórico, saber cuándo estoy molesto, porque no es lo mismo estar obviamente molesto que enojado, hay diferencias, ¿no? Saber cuándo tengo, por ejemplo, saber cuándo estoy cansado, saber cuándo tengo la energía baja, ¿no? Porque al final ahí lo que estoy haciendo es solamente me siento como apagado un poco, o sea, tenemos que aprender a identificar cuáles son todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos y aprender a diferenciarlos, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está causando que yo me esté sintiendo así? Obviamente al principio va a ser muy complicado porque a veces ni tú mismo sabes qué es lo que te está causando esto, ¿no? Luego también aprender a manejarlos, ¿no? O sea, si ya sabemos que esto hace que yo me enoje o que yo me moleste, entonces, ¿cómo voy a manejar esa situación? Si yo sé, por ejemplo, que cuando tengo una reunión con mi jefe hace esto, entonces, ¿cómo voy a manejar esta situación? ¿No? Porque al final yo sé perfecto que él hace que yo me salga de mis casillas o que él me haga molestar. Entonces, ¿cómo voy a manejar este sentimiento? ¿No? Y entonces es lo mismo, lo estoy reconociendo, o sea, yo estoy reconociendo que esta acción provoca en mí esto.
Esto es bien importante porque ahí yo estoy controlando mis emociones y estoy controlando mis sentimientos. Aprendo a manejarlos y los estoy reconociendo. Esto no es un ejercicio fácil, la verdad es que es un ejercicio de concentración y también de autogestión, ¿no? Porque muchas veces sabemos que nos enojamos, pero no sabemos ni qué nos hizo enojar, ni quién, y culpamos a todo el mundo cuando muchas veces somos nosotros mismos lo que los estamos causando, ¿no? Entonces eso es básico, aprender a autogestionar nuestras emociones. Luego también algo que nosotros como vendedores tenemos que hacer es crear nuestra propia motivación, ¿no? O sea, está bien, me enojé, pero ¿cómo voy a salir adelante, no? ¿Qué me va a motivar y cómo voy a seguir en este proceso? Y en realidad también cómo voy a gestionar mis relaciones. Muchas veces tenemos conocidos o personas cercanas a nosotros que se enojan y van, y perdón que lo diga así, pero despotrican contra todo el mundo, ¿no? Porque al final, al primero que se encuentran es contra el primero que paga todo lo que alguien les hizo, ¿no? Eso también es muy, muy grave porque al final tampoco tiene la culpa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestras relaciones, entender que las relaciones que tenemos causan en nosotros efectos, buenos o malos, y cómo vamos a manejarlas, ¿no? O sea, hay personas que nos causan en nosotros felicidad, hay personas que causan en nosotros sentimientos buenos o malos, entonces eso es un ciclo, ¿no? Y también si hay gente que nos causa un sentimiento negativo y tenemos la posibilidad obviamente de alejarnos de esa persona, estamos sentados en nuestro derecho, ¿no? Tampoco necesitamos tener gente que nos cause este proceso de negatividad en nuestra vida. La inteligencia emocional, una vez que tenemos todos estos sentimientos y todas estas emociones manejadas y obviamente como reconocidas, nos sirve para 4 cosas básicas, ¿no? Aprender a captar clientes, ¿no? Si nosotros estamos felices, si entendemos cómo automotivarnos, si nosotros entendemos cómo poder gestionar estas emociones, vamos a tener la capacidad de atraer clientes y de captarlos, o sea, y de mantenerlos cautivos en nosotros o con nosotros con el manejo de estas emociones. Vamos a poder manejar el proceso de la negociación durante la venta porque vamos a controlar estas emociones tanto en nosotros como en los clientes y ahorita les voy a ir platicando cómo. Vamos a tener un trabajo en el equipo comercial, ¿no? Los que pertenecemos a equipos comerciales, la verdad es que de repente entendemos que cada persona es un mundo, ¿no? Y ahí la verdad es que es súper importante saber, una, qué papel jugamos dentro de este equipo y dos, cómo adaptarnos al resto del equipo. Porque si somos 10 personas en el equipo, cada una tiene un carácter, cada una tiene una forma de pensar diferente, cada una tiene emociones diferentes y cómo reaccionamos ante cada uno de estos miembros del equipo. Y los que también dirigen equipos de equipos comerciales, ¿qué papel juegan ustedes dentro de estos equipos y cómo van a transmitir a sus equipos esta emoción? Aquí lo importante es, ustedes como líderes, ¿qué emociones transmiten a sus equipos? Un líder es una persona clave dentro del equipo y del éxito de la compañía. Un líder que no sabe transmitir emociones, un líder que no sabe transmitir emociones, un líder que juega mal con las emociones, obviamente va a tener un equipo desmotivado o va a tener un equipo descontrolado en este sentido y pues al final es un equipo que no va a estar logrando alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces esto también es básico. Obviamente la importancia de la inteligencia emocional en las ventas, por ejemplo, a nivel de los vendedores, lo importante es, nos ayuda a aceptar el rechazo de forma adecuada en cualquier etapa de la venta, ¿no? Aquí nos vuelve más tolerantes, obviamente, a la frustración. Muchas veces no tenemos una venta que decimos ya, mañana cierra, mañana firma, y resulta que nos dicen, no, ya, no voy a comprar nada. Entonces, obviamente ese rechazo en la última etapa de la venta se nos vuelve impresionantemente, o sea, ese rechazo yo creo que nos pega directo en el corazón, ¿no? Vendedores es de vital importancia que sepamos recuperarnos y al día siguiente levantarnos y decir, puedo, Aquí en un ¿no? O sea, curso en la computadora, un curso de bienes raíces, cómo aprender a vender mejor. ¿Quieres te hablo cuando termine? Sí, por favor. ¿Podrían, por favor, cerrar sus micrófonos para no interrumpir? La opción de... No te entiendo. ¿El qué? ¿El indio? Tú tienes una opción, Pati, de... Ya.
Ok. Ahí está, ya tengo. Ya. Listo, perdón, listo. Ahora entonces, sí, ya. Y entonces, esto es lo más importante, ¿no? O sea, cómo como vendedores vamos a aceptar el rechazo y cómo vamos a permitir que nos afecte o no nos afecte. También lo importante es que la inteligencia emocional nos ayuda a ser optimistas y esto no solo a corto plazo, o sea, no voy a ser optimista solo esta semana y ya la próxima semana dejo de ser optimista. Al final sabemos que esto es una profesión de toda la vida y quienes tienen años en esto saben que todos los días tienen que ser optimistas y todos los días se tienen que levantar con una sonrisa en la cara y todos los días saben que esto es volver a picar piedra y no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, y esto les va a asegurar la permanencia en la profesión a largo plazo. Y también esto nos ayuda a que, lo que les decía en un inicio, tengan tolerancia a la frustración y un mejor manejo del estrés, porque al final el estrés vive con nosotros todos los días y yo creo que tenemos estrés todo el tiempo. Somos una de las profesiones que más estrés maneja y al final también es importante que aprendamos a manejarlo porque si no luego empezamos a tener enfermedades de todo tipo y empezamos a somatizarlo en otro tipo de cosas que ni siquiera sabemos por qué nos dieron, pero en realidad es estrés mal manejado. En realidad, con inteligencia emocional y aprendiendo a reconocer nuestras emociones, entenderíamos que el estrés pues, es parte de todos los días y entenderíamos que haciendo ciertas actividades, o sea, haciendo ejercicio, yoga o ciertas cosas, podríamos empezar a también liberarnos de eso, ¿no? Un poco. Y bueno, la inteligencia emocional nos habla en teoría de 5 capacidades que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Autoconciencia, que es lo que les decía hace un rato, que ahorita se las explico, autorregulación de las emociones, motivación, empatía, que eso es algo muy importante, y el tema de habilidades sociales. Autoconciencia, pues, ¿qué significa? Es el conocimiento de las propias emociones, ¿no? Es el autoconocimiento y es un análisis bien profundo de cómo influye todo el entorno en nosotros, ¿no? O sea, cada una de las personas que nos rodea y cada uno de todo lo que pasa a nuestro alrededor, esos estímulos internos, cómo influyen en nosotros. Y eso se los voy a dejar de verdad de tarea. Hagan una reflexión al rato en la noche con su almohada, piensen en eso. Cómo estos estímulos externos influyen en ustedes, ¿no? ¿Qué influye para bien y qué influye para mal? Eso que influye para bien, por ejemplo, ¿qué van a hacer o cómo podrían hacer ustedes que tener más de eso? O sea, por ejemplo, eso que influye para bien, ¿cómo podrían hacer que siga más presente en su vida o hacer que funcione, que esté más en su vida? Y eso que influye para mal, entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo o que nos afecte menos o irlo eliminando de nuestra vida? Yo sé que no es fácil, la verdad es que de repente hay situaciones o personas de nuestro entorno que no podemos quitar o eliminar, por así decirlo, pero en realidad, si no las podemos quitar, tendríamos entonces que cuidar que nos afecten menos, ¿no? Eso es algo básico. El reconocimiento de las emociones ajenas tiene algo que ver con la empatía. Y les decía hace ratito, esto es algo muy básico, muy importante ahora, ¿no? Creo que en esta situación en la que estamos viviendo, en la que todos estamos encerrados y cada uno está viviendo una situación de vida completamente diferente, y tendríamos que ser completamente empáticos, ¿no? Pero en el caso de nosotros como vendedores, la empatía es una habilidad que tendríamos que tener completamente desarrollada porque en realidad nos ayuda a comprender las emociones del cliente, ¿no? Y trataríamos de ponernos completamente en los zapatos del cliente. Aquí realmente tendríamos que entender si nosotros como vendedores estamos haciendo lo correcto y tendríamos que evaluar si estamos vendiéndole al cliente algo que realmente necesita, ¿no? Y esto habla de ética y de 1000 cosas en realidad, ¿no? Porque pues estamos siendo empáticos y estamos diciendo, a ver, o sea, ¿realmente el cliente necesita esto? ¿Realmente el cliente necesita pagar por esto? ¿O puedo ser un poco empático y puedo decirle, a ver, con un producto menor tendría suficiente, ¿no? Y a veces eso como vendedores creo que juega en nuestra contra porque como vendedores tenemos el ego de decir, quiero vender más, tengo una meta. Eso es algo que de repente no tenemos tan desarrollados los equipos de venta, ¿no?
Y obviamente también la empatía en los equipos, en el tema de los vendedores, no solo está marcada con el tema del lenguaje verbal, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, sí, te entiendo perfectamente, lo comprendo, bla, bla, bla. O sea, todo este tema, pero nuestro gesto o nuestra cara o nuestras expresiones o simplemente la forma en la que estamos parados dice completamente otra cosa, ¿no? Entonces podemos estarle diciendo al cliente, sí, sí, tienes razón, y haciendo una cara de, ay, por Dios, ¿no? Así como, qué gente. Entonces, o una voz completamente diferente. Y ahí obviamente el cliente está entendiendo que pues no somos completamente empáticos y pues obviamente está entendiendo que le queremos vender solo por vender. Entonces, la empatía hoy en día es algo primordial en el proceso de venta, porque si no logramos transmitir esta empatía al cliente, estamos cerrando o poniendo una barrera entre el cliente y nosotros. De hecho, hay estudios, o algunos estudios que demuestran que hay personas que no son empáticas, no porque ellos no quieran, sino porque la empatía es una predisposición genética proveniente de unas neuronas llamadas neuronas espejo. Entonces, que hay gente que no puede ser empática simplemente porque no tiene estas neuronas esta predisposición genética y pues ya, ¿no? Ahí pues en realidad tendrían esta justificación. En realidad aquí yo lo que les invito a preguntarse es si realmente ustedes actualmente o cuando tienen un proceso de venta están reconociendo las emociones de sus clientes, ¿no? Están entendiendo el valor o la necesidad realmente del cliente y cuál es la emoción detrás de todo este proceso de compra del cliente. Entonces, también se los dejo ahí de tarea. El autocontrol emocional, pues también es la autorregulación de todas estas emociones, ¿no? Como vendedores simplemente tenemos muchas emociones atrás, ¿no? Tenemos ego, tenemos la parte de competencia, tenemos la parte de reconocimiento que siempre que tenemos, de la parte de la confianza que de repente se nos sube y se nos baja, ¿no? La confianza va en función de si lo hicimos bien, si tenemos el reconocimiento muchas veces de nuestros compañeros, de nuestros jefes. Ahí juegan un montón de factores. Pero en realidad hay vendedores que de repente cuando están con un cliente o cuando están en alguna negociación, se ponen un poco como intensos, ¿no? Y entonces empiezan en esta discusión de, a ver, pero yo te estoy diciendo no sé qué. Y todos creo que hemos tenido esta etapa en nuestra vida y creo que aquí lo más importante es entender cuál es el objetivo de nosotros como vendedores, ¿no? Si queremos tener la razón o queremos llegar al objetivo. Si la respuesta obviamente a esta pregunta es que queremos tener la razón, pues obviamente el resultado va a ser que ganamos y le pusimos una estrellita a nuestro ego, pero el resultado es que obviamente vamos a perder la venta, ¿no? Porque el cliente no va a confiar en nosotros y se va a ir. Y así es el caso de cómo hemos perdido muchas ventas en este proceso. Y la siguiente parte, pues obviamente es la automotivación, que es el detonante más importante, es el único en el cual nosotros somos completamente responsables. Va más allá, obviamente, de dinero, de todo, ¿no? Es la pequeña razón o la razón más grande, como ustedes la quieran ver, por la cual todos los días en la mañana nos despertamos y decimos, hoy voy a hacer las cosas, ¿no? O sea, en realidad, cada uno de ustedes sabe por qué está aquí y por qué quiere seguir en este proceso de ventas y por qué es vendedor y por qué sigue en este medio. Pero en realidad habla de una gratificación aplicada, ¿no? Es algo que les llama a ustedes y pues en realidad saben que todos los días hay que seguir haciendo y haciendo y haciendo y que se vale caerse, ¿no? O sea, se vale a veces tener un mal día y se vale decir, quiero tirar la toalla, se vale decir, me puedo tener un mal día, pero pues obviamente no se vale rendirse, ¿no? O sea, no se vale decir adiós todo, ¿no? Y aventar todo, porque pues ahí en realidad no tendríamos esta automotivación. Entonces, cada uno de ustedes sabe cuál es su detonante. Y la otra, pues obviamente es la destreza para las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Esta relación, en este sentido hay que entender que todas las relaciones que tenemos van más allá del proceso de la venta. Hay que entender que nuestra ética profesional, nuestros valores, nuestro todo va más allá, siempre va a estar antes que una venta, ¿no? No vamos a vender ni con engaños ni con nada de esto, porque en realidad podríamos salir afectados, ¿no? Si obviamente hacemos una venta mal
mal estructurada o mal hecha, en ese sentido podríamos tener a la larga repercusiones, ¿no? En todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque un cliente no nos va a recomendar, un cliente va a hablar mal de nosotros, vamos a perder credibilidad en el mercado y obviamente todo lo que hemos invertido en capacitación, entrenamiento y todas estas cosas pues, van a ser tiradas a la basura. Entonces ahí tenemos que cuidar todo lo que hacemos porque en realidad todo habla de nuestra imagen y de cómo el resto de la gente también nos ve y las relaciones que tenemos que cuidar hacia afuera. Aquí es un poco el test que les mandé el día de ayer a quienes los recibieron. Es un test que habla de inteligencia emocional, ¿no? Habla en el sentido de 4 funciones o de 4 ramas, ¿no? ¿Qué tanta conciencia emocional tenemos, ¿no? ¿Qué tanta gestión emocional tenemos? Esto es en el sentido de nosotros, o sea, como personas, conciencia emocional propia, gestión de nuestras propias emociones. Luego, de nuestra conciencia emocional social, es decir, qué tanto reconocemos las emociones de los otros. Y el manejo de las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que había que llenar era, bueno, contestar las preguntas y al final sumar nuestros resultados, ¿no? Esto, aquí eran los resultados. Por ejemplo, si en cualquiera de los 4 ramas o 4 apartados, por ejemplo, si salieron entre 0 y 24, lo que dice que tienen obviamente una zona de enriquecimiento, lo que significa que está en este apartado ustedes todavía tienen una oportunidad de desarrollo muy fuerte, ¿no? Porque al final podrían seguir creciendo en cualquiera de estas oportunidades, todavía tienen que aprender y pueden seguir desarrollando cualquiera de estas ramas. Si salieron entre 25 y 34, que es el naranja, significa que ustedes tienen un funcionamiento eficaz, pero pueden seguir reforzándolo, ¿no? Pueden seguir aprendiendo, pueden seguir estudiando, pueden seguir practicando, pueden seguir haciendo ejercicios, reconociendo sus emociones, pueden seguir haciendo todo este proceso que hemos estado platicando. Y si salieron entre 35 y 40, que es el más alto, significa que pues, ustedes ya tienen muy reconocido cada uno de estos escenarios y al final lo pueden utilizar como una palanca para desarrollar algunas otras áreas que ustedes se sientan un poquito más débiles, ¿no? Cada uno, pues sabemos que podemos seguir siempre creciendo y desarrollándonos, entonces ahí sabemos cuál es nuestra área un poquito más débil y podemos seguir creciendo. Si quieren pueden sacarle una foto para que cuando ustedes puedan hacer el test, los que no lo hicieron, lo puedan hacer ya más adelante, más tranquilos, y puedan hacer su análisis más ya solitos en su casa. De todas maneras, esta presentación la tiene Pati y Moy, entonces si necesitan pedirles este cuadrito, ellos también, bueno, creo que se los podríamos pasar. O si no, búsquenme en mi celular o en mi correo y también se los puedo pasar. Al final de la presentación están otra vez mis datos. Voy a continuar. Y bueno, después de que hicimos todo este reconocimiento de nuestras emociones, ahora sí, ¿no? Lo más importante, pues, que queremos es vender, ¿no? ¿Y cómo vamos a vender sin que el cliente sienta que vendemos, ¿no? Vender sin vender, la famosa frase. Aquí algo bien importante es que si nosotros llegamos con toda la intención de venta y pensamos que alguien llega con nosotros y nos quiere vender y nos dice, a ver, te hablo, te digo que te quiero vender, pues obviamente lo primero que hacemos es nos asustamos y decimos, no, conmigo no me vengas a vender, yo no lo necesito. Entonces en ese momento nuestro cerebro se cierra y se desconecta de cualquier proceso y le dice al vendedor gracias, ¿no? Y pues ya, la puerta se cerró y nos fuimos. Entonces ahí, obviamente, ese es un approach o un acercamiento muy, muy malo en el sentido. ¿Y qué pasa cuando nos hablan de un banco, por ejemplo, y nos dicen, hola, buenas tardes, hablo de Banamex para ofrecerte un seguro, bla, 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 y inmediatamente decimos, no, gracias, y le colgamos, ¿no? Ese es el peor escenario de cómo podríamos acercarnos en una venta. Los estudios de programación neurolingüística lo que dicen es que para tener éxito en estos mensajes, el 55% del impacto tendría que ser por medio del lenguaje no verbal, es decir, por medio de gestos, de cómo te ve la gente, por medio de tu cuerpo, ¿no? El 25% tendría que ser por medio del lenguaje verbal, es decir, de cómo hablamos,
y el resto obviamente tendría que ser por la entonación del mensaje, es decir, nuestra voz. Eso es muy importante. La gente que habla gritando, acuérdense que también de repente el cliente se puede sentir atacado. La gente que habla muy bajito, también la gente puede decir, ni siquiera le interesa venderme, ¿no? Entonces ahí tendremos que aprender a manejar y a entonar nuestros mensajes, porque cuando estamos emocionados tenemos que hacérselo saber al cliente. Cuando estamos intentando dar información de valor, también tenemos que hacérselo saber al cliente y tenemos que jugar con estas entonaciones, porque esto juega un papel importante dentro del mensaje que estamos intentando darle al cliente. Y aquí es donde entramos en el proceso de cómo vamos a jugar con el cerebro y cómo vamos a empezar a decirle al cliente qué queremos vender, ¿no? Y cómo vamos a decirle, vamos a venderte, pero sin venderte. Todos los humanos tenemos muchas, bueno, vamos de razones y a emociones, ¿no? Somos más emocionales en este proceso, como se los decía en el inicio de la presentación. Muchas veces no, el 95% de los procesos de venta se hacen de forma inconsciente, ¿no? Todos los humanos, o toda la sí, los humanos tenemos un cerebro por orden de aparición en el proceso evolutivo, así lo dice los estudios. En realidad, todos los humanos tenemos los 3 cerebros en este sentido, en el proceso de compra o en el proceso de decisión de compra. El primero se llama el cerebro reptiliano, que es el cerebro que no siente, no piensa, es decir, el cerebro que hace una compra como instintiva, ¿no? O sea, como quiero comprar esto y lo compro. Así, ¿no? Ese es el cerebro al cual nosotros como vendedores tenemos que atacar, porque ese es el cerebro que está tomando la decisión completamente de compra. Ese es el cerebro más importante. Sin embargo, tenemos los otros 2, ¿no? El cerebro límbico es el cerebro emocional, ¿no? Es el cerebro que actúa con las emociones, con el que está muy ligado al instintivo, porque el instintivo dice, lo quiero porque tengo esta emoción y lo necesito, ¿no? Entonces, estos 2 son como los más básicos, los más importantes para nosotros en el proceso de la compra. Y el neocórtex, ese es donde entramos en el tema de lo racional, lo lógico, lo analítico, es cuando el otro cerebro, el instintivo y el emocional están diciendo, ya lo voy a comprar, no me importa. El neocórtex dice, a ver, espera, ¿realmente lo necesitamos? ¿Realmente vale lo que cuesta? ¿No? ¿Realmente lo podemos pagar? Realmente, o sea, empieza a ser racional, o sea, empieza a ser tan racional, empieza a ser tan analítico, empieza a ser tan lógico, y obviamente nosotros como vendedores lo que tenemos que hacer es identificar cuando nuestro cliente entra en este proceso racional, va a entrar, ¿no? Porque al final tiene que entrar ahí, y tenemos que empezar a resolver sus dudas y sus miedos cuando entre en este proceso racional, pero tenemos que seguir atacando a la parte emocional y a la parte instintiva, porque al final son las partes que toman la decisión de compra, ¿no? La parte racional la tiene que tomar sí o sí, ¿no? En el proceso, cuando estamos vendiendo una propiedad, el cliente va a comprar una propiedad porque ya está interesado en una propiedad, ¿no? Y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando un cliente se acerca con nosotros porque tiene el presupuesto para comprar una propiedad, normalmente termina comprando una propiedad, ¿no? Lo grave de esta decisión es que muchas veces no la compra con nosotros, ¿no? La termina comprando con el de enfrente o el de enfrente o el de enfrente. Eso es el tema, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es cómo vamos a ayudar al cerebro a que se quede con nosotros por medio de las emociones. El objetivo de vender sin vender, según la conclusión, es obviamente tenemos que aprender a emocionar al cerebro reptiliano, dándole un argumento racional al cerebro neocórtex, o sea, haciéndole ver al cerebro racional que sí tiene que tomar esa decisión, obviamente, y obviamente dándole una pequeña participación al cerebro no límbico, a través del proceso de empoderamiento, ¿no? Y motivación, que es esta parte también emocional con la que jugamos. Entonces ahí también es donde tenemos que aprender a reconocer que un cliente va a pasar por estos 3 procesos, ¿no? El proceso de compra instintivo, el proceso de compra emocional y el proceso de compra racional, que forman parte de todo el proceso de venta. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente detectar qué tipo de cliente es el que más es el que tenemos enfrente de nosotros por medio de preguntas, ¿no? Si es un cliente, bueno, detectar los motivos de compra de los clientes por medio de preguntas, hay que interesarte en ellos, mostrar mucha curiosidad, tenemos que conectar con ellos, crear confianza, empatizar,
Al final, esto es algo de vital importancia, creo que obviamente ustedes lo saben, y entonces ahí entenderemos si es un cliente más emocional o racional y cómo empezaremos a actuar, ¿no? No quiere decir que si es racional vamos a hacer una venta completamente racional, podría funcionar, ¿no? Pero si es emocional, pues obviamente tendríamos que empezar a jugar de ambas maneras también. Si queremos jugar con una venta emocional, y al final ahí lo que decíamos, el 75% de las ventas es a través de las emociones, pues obviamente tendríamos que atacar al cerebro reptil, ¿no? Que es el que va a tomar la venta también instintiva. No olvidando que al final el cliente va a pasar, como se los decía en un ratito, por la parte racional, ¿no? Esa tenemos que tener conciencia de que va a pasar por ahí sí o sí. Entonces, si sabemos cómo vamos a salir de esta parte racional, pero ojo, hay que ser muy cuidadosos de que en esta parte racional no nos estanquemos mucho tiempo, porque si en esta parte racional empecemos a darle muchas vueltas y muchas vueltas y muchas vueltas, podemos caer en un hoyo en el que ya el cliente se vuelva tan consciente de lo racional que diga, no, ya no la puedo comprar y mejor se vaya, ¿no? Porque al final jugamos con que las ventas son otra vez, ¿no? Emocionales e instintivas. Entonces, si hacemos ver al cliente el 100% de su realidad, por así decirlo, pues se puede volver en nuestra contra, ¿no? Cuando estamos volviendo una venta emocional, tenemos que atacar a la parte más primitiva del cerebro, que pues es esta parte inconsciente del cerebro, que es la que toma la decisión de compra. Y aquí dicen que tenemos estos botones de venta reptiles, ¿no? Que hablan obviamente bueno, sí, como de acciones de pertenencia, bueno, como sí, se me fue la palabra, perdón, pero como de que en ese momento van a disparar sentimientos en el cliente, ¿no? ¿Por qué le estoy vendiendo este producto al cliente? Porque, por ejemplo, ya identifiqué que este cliente quiere formar una familia, ¿no? Porque tiene ganas de trascender, porque quiere tener libertad, porque ya no quiere pagar renta, porque ya no quiere vivir con sus papás, porque quiere seguridad, porque quiere tener pertenencia, ¿no? Entonces, todas estas opciones que están acá, ¿no? Poder, reconocimiento individual, placer, control, todas estas cosas en realidad son estos botones de venta reptil a los que nosotros tendríamos que recurrir cuando estamos haciendo este proceso de venta. Y aquí es, por ejemplo, que les hago una pregunta. ¿Cuál, por ejemplo, creerían que es el botón de venta que usa Coca-Cola para vendernos? ¿No? Coca-Cola, por ejemplo, para vendernos, lo que nos usa muchas veces es el sentimiento de placer, ¿no? Que es la satisfacción de que nos estoy tomando una Coca-Cola. O también ellos nos venden mucho el reto de pertenecer, ¿no? De pertenecer a una familia, de pertenecer a una sociedad, ¿no? Entonces, Coca-Cola dispara en nosotros ese botón de venta reptil en ese sentido. Lo mismo, cuando compramos un viaje y estamos en una agencia de viajes o de repente nos hablan de alguno de estos lugares de desayunos para ir a vendernos un tiempo compartido, pues en realidad ellos nos están vendiendo placer, ¿no? O sea, activan en nosotros este placer de irte de viaje y tal vez también están vendiendo en nosotros un sentimiento también pues tal vez de reto, ¿no? De yo estoy pagándome mis propias vacaciones, mis primeras vacaciones, por ejemplo. Entonces, en realidad, como vendedores, siempre estamos activando estas emociones y muchas veces, tal vez ustedes ya lo hacen de forma inconsciente, ¿no? Al final, creo que todos estos ya lo hacemos hoy en nuestro día a día, pero cuando somos más conscientes de las emociones que podemos despertar en el cerebro reptil, podríamos atacar al cliente de forma más directa sin que él se sienta obviamente atacado, pero estamos atacando emociones primitivas, ¿no? Que obviamente son emociones muy importantes para nosotros. Por lo tanto, obviamente, si la venta es emocional, vamos a procurar que el cliente tenga una experiencia emocional. Obviamente, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que explicarle todas las ventajas y los beneficios del producto o el servicio que estamos vendiendo. Hay que invitarle, obviamente, a que lo sienta, lo viva. Por ejemplo, ustedes como asesores inmobiliarios tienen una súper ventaja, tal vez hoy no tanto, pero en realidad cuando tienen la posibilidad de ir a mostrar una propiedad, pueden utilizar una palabra o un verbo muy fuerte, que es un verbo que se llama imagínese, ¿no? Porque al final tienes la propiedad ahí y le puedes decir imagínate o imagínese cómo se vería
la cuna de tu hijo aquí, imagínate cómo se vería la cocina remodelada, imagínate cómo se vería la sala, imagínate cómo se vería aquí, ¿no? Entonces, eso en realidad estás haciendo una frase muy potente porque le estás diciendo, imagina tu vida aquí, ¿no? Entonces, estás regresando, perdón, me voy a regresar, estás regresando a un sentimiento primitivo que podría ser trascender, podría ser familia, podría ser seguridad, podría ser pertenencia, podría ser poder incluso, podría ser reto, ¿no? Con una frase tan fuerte como imagínate, tu cocina, tu cuna, tu lo que sea, estás recurriendo a sentimientos o a emociones muy básicas o muy primitivas en el cerebro del cliente. Y obviamente muy importantes en el proceso de venta. Aquí, ya que tenemos todo esto, la verdad es que estamos ya en un punto bien importante porque ya estamos con el cliente muy emocionado, ¿no? La verdad es que estamos en el punto en el que estamos haciendo todo el descubrimiento de las emociones, estamos en el proceso de conocer al cliente, de todo, ¿no? Estamos en un proceso de todo, pero aquí es bien importante asegurarnos que nosotros estamos liderando el proceso de la venta. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente empieza a hablar, y nosotros no nos damos cuenta que el cliente está haciendo otras preguntas o está hablando de otras cosas que nosotros no estamos escuchando. Por eso es bien importante aquí la escucha activa en este proceso de venta. El cliente nos estará diciendo muchas cosas que nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Y nos va a decir muchas cosas de forma verbal y nos va a decir muchas cosas de forma no verbal. Aquí es bien importante ver las posiciones del cliente, los gestos del cliente, las posturas y obviamente todo lo que nos está diciendo, porque para cuando lleguemos al cierre de la venta o lleguemos a un proceso después antes del cierre, vamos a tener que tener toda esta información y si no lideramos el proceso de la venta en esta etapa, obviamente vamos a llegar a un cierre de la venta muy débil. Entonces, se los puse en este momento de la presentación porque ya hemos avanzado bastante, pero si no nos damos cuenta que no tenemos el liderazgo de la venta, tenemos que empezar a regresar etapas hasta llegar y ser nosotros quienes estemos llevando el proceso de la venta, ¿no? Y asegurarnos que estamos entendiendo al cliente y escuchando todo lo que el cliente nos dice. Y bueno, aquí les puse este comentario porque aquí lo que dice es la fórmula que va a decidir la compra, ¿no? Y llegamos a un punto bien clave porque aquí es lo que debemos hacer para que el cerebro tome la decisión a nuestro favor, ¿no? Se los decía hace un ratito, sabemos que el cliente va a comprar, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer para que tome la decisión a nuestro favor? Para poder aterrizar y hacer efectiva la información, aterrizar y hacer efectivamente a los tres cerebros, o sea, cómo vamos a hacer que los tres cerebros se activen y decidan por nosotros, tenemos que jugar con tres respuestas cerebrales, ¿no? La primera es la atención, que está en la parte de abajo de este cuadro. La segunda es la emoción positiva. Y la tercera es un proceso de recordación, ¿no? Que estamos haciendo, activando el instinto del cliente. Lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención del cliente. ¿Qué pasa aquí? En el proceso de una venta, si no hemos logrado captar la atención del cliente, podemos decir que el juego no ha empezado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos hablando y no hemos logrado que el cliente nos conteste, nos dé información, nos diga algo importante de él, el juego para él no ha empezado. O sea, ustedes pueden decir, voy súper avanzado, ya vendí, ya lo tengo comiendo de mi mano, pero perdón, el juego no ha empezado para él, para el cliente. Entonces ahí sí, ¿no? Y lo siguiente que tenemos que hacer es lograr que la persona logre tener una asociación emocional positiva con nosotros, puede ser con nosotros, puede ser con el producto o con el servicio que estamos vendiendo, puede ser con la empresa, pero tenemos que hacer que él logre tener logre asociarnos con algo positivo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y tenemos que jugar con este tema de las emociones, por eso les puse esta tablita, ¿no? En las primeras dos etapas, ¿cómo vamos a lograr la atención del cliente? Pues obviamente vamos a tener que hacer
pues, jugar, ¿no? Y aquí es donde nos volvemos un poco todólogos, y por eso es que decimos que la ciencia, digo, las ventas son una ciencia, porque tenemos que buscar, obviamente, elementos conocidos para el cliente, buscar elementos novedosos, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que empezar a hacer muchísimas preguntas, muchísimas cosas. Tenemos que hacer que el cliente, obviamente, comprenda lo que estamos hablando, porque si de repente nosotros estamos hablando y el cliente no entiende nada, pues en realidad tampoco hemos llegado a ningún punto. Y luego, pues obviamente tenemos que empezar a generar expectativa, ¿no? O sea, como que el cliente diga, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? O sea, como decir, muéstrame más, dame más, o sea, como esta expectativa en el cliente, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr la emoción del cliente? Pues emocionándonos también nosotros, ¿no? Aquí es donde jugamos un papel bien importante y donde tenemos que controlar mucho nuestras emociones, porque tenemos que involucrarnos emocionalmente con el cliente, tenemos que permitirle que exprese sus emociones y tenemos que también ayudarlo con resolver todos sus miedos, ¿no? Y llegamos a un punto bien importante, porque hasta aquí tenemos al cliente súper emocionado, pero no hemos logrado que nos compre. No hemos logrado que el cliente diga, ya, toma mi dinero y ya, ¿no? O sea, ahí es donde llegamos al punto donde tenemos que decir, ¿cómo voy a hacer que el cliente se quede conmigo? ¿No? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llegar y enviar un mensaje bien, muy directo, ¿no? En donde este mensaje muy directo que tenemos que enviar le haga al cliente despertar el cerebro primitivo, que es el cerebro de instinto, y el mensaje de recordar, ¿no? O que despierte el instinto, la recordación o el decir, a ver, lo asocio con una emoción primitiva, lo asocio con algo que necesito realmente en mi vida, lo asocio con algo que realmente necesito, ¿no? Y les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí este ejemplo lo hacemos con por ejemplo, una ama de casa, bueno, una mamá que tiene hijos entre 6 años, de 6 a 10 años, que quiere comprar una propiedad. ¿Cómo voy a llamar la atención de esta mamá? Y, por ejemplo, aquí vamos a contar historias. El cerebro ama las historias, ¿no? Eso es una realidad. Y aunque no lo crean, en ventas podemos contar historias negativas, aunque tampoco suenen tan trágicas. Pero aquí, por ejemplo, para llamar la atención de esta mamá, podríamos contar una historia, ¿no? De una propiedad diciéndole, ¿sabías que en este condominio, en este fraccionamiento, un niño se murió atropellado hace algunos años porque pues igual... o en un fraccionamiento más bien, en otro fraccionamiento un niño se murió atropellado porque estaba jugando en la calle porque en ese fraccionamiento no había espacios exclusivos para juegos de niños, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues entonces ¿cómo voy a activar el deseo de la mamá? Pues voy a contar una historia positiva, ¿no? Aquí tuve un error, anoté mal la historia, perdón. La historia, le voy a contar una historia positiva sobre la propiedad que yo le estoy mostrando y le voy a decir, en este fraccionamiento que yo te estoy mostrando, hay un área exclusiva para niños y vivir en un condominio seguro como este, pues obviamente no tiene precio porque es la seguridad de tu hijo, ¿no? O sea, ahí sí te estoy activando el deseo de vivir en este fraccionamiento porque ya te conté una historia negativa en donde te estoy diciendo que tus hijos pueden correr peligro si no vives en un fraccionamiento seguro con áreas de niños, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? También estoy contando una historia nuestra que estoy reforzando la razón de por qué le estoy mostrando una propiedad en un fraccionamiento con área exclusiva para niños, ¿no? O con espacios para niños. Le estoy diciendo, mira, no importa si no inviertes aquí, no importa si no compras aquí, no importa dónde vayas a comprar, pero por favor, compra en donde tenga seguridad para tus hijos, por favor, no escatimes en la seguridad de ellos, ¿no? O sea, como ahí estoy reforzando la razón de por qué estoy haciendo mi proceso de venta. Entonces, en realidad, ahí estoy contando las historias al cerebro del cliente y estoy creando emociones dentro del cerebro del cliente o estoy activando emociones dentro del cerebro del cliente y las emociones más primitivas, ¿no? Que es la seguridad, que es la pertenencia, que es la familia. Entonces, estoy contando historias y estoy llevando el proceso de la venta. Y bueno, ya que hicimos todo eso, pues obviamente tenemos que llegar a la parte de cerrar el trato, ¿no? Que esto es una labor que todos los días tenemos que preparar, porque al final lo que tenemos que hacer es, ya que hicimos como toda la parte de detonar las emociones, tendríamos obviamente que también nosotros evaluar cómo está nuestra energía. No podemos llegar a un cierre de una venta eufóricos, ¿no? Porque obviamente tampoco lo tenemos que hacer y tampoco tendríamos que llegar a un cierre de una venta con la energía baja.
tendremos que entender cómo podríamos estar con la energía tranquila, ¿no? Muchos de ustedes me han contado que de repente tienen tips en donde camino a una cita, ponen su canción favorita y van cantando, ponen aromas, hacen todas estas, ¿cómo se llama? Como rituales en donde los hacen sentir confiados y seguros porque ustedes son los que tienen que dominar el proceso. Entonces, ahí, pues, cada uno de ustedes sabe qué hace y si de repente les ha tocado que llegan a un cierre y con una energía baja, pues al final tienen que corregir el camino porque no es la forma correcta en la que tendríamos que llegar al cierre de una propiedad, ¿no? O de un trato, por así decirlo. Y cuando estemos haciendo el cierre, también lo que tenemos que hacer es llevar al cliente a los mejores y a los peores escenarios de si tuvieran o no su producto, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si los llevan por los diferentes estados emocionales y por todas las posibilidades, ¿no? Y hacer una cantidad importante de ejercicios. ¿Qué pasaría si vivieras aquí? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si en este cuarto hicieras esto? ¿Qué pasaría si remodelaras la cocina? ¿Qué pasaría si no? O sea, todos estos ejercicios hacen que el cliente y la imaginación del cliente vuele y entonces nos podrían ayudar, ¿no? A que el cliente tome una decisión, obviamente tratando de que los mejores escenarios siempre jueguen a nuestro favor. Si no podríamos controlar este ejercicio, entonces pues, también no valdría la pena que lo hiciéramos porque también podría salir contraproducente para nosotros. Y algo bien importante que también tenemos que tener aquí, ya estoy a punto de terminar, es identificar el verdadero valor de las cosas, ¿no? Entender que las cosas tienen un valor para cada persona y que el valor de las cosas va en función de 4 factores que se los puse aquí, pero si nosotros hoy aprendiéramos a entender el valor de cada producto, cada cosa que vendemos, nos ayudaría mucho a cambiar nuestro discurso de venta. Este ejercicio lo hice está con un reloj, ¿no? Porque en realidad lo primero que tenemos que entender es el reloj va a tener un valor en función de cómo lo veo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, y yo como mujer yo puedo decir, pues a mí cualquier reloj me funciona, porque pues en realidad no me gusta, ¿no? Pero un hombre puede decir, oye, no, para mí un reloj no es cualquier reloj, ¿no? O sea, si yo no tengo un Rolex, no me funciona, ¿no? Porque para un hombre un reloj es un símbolo de estatus. Y luego ahí tiene que ver mucho la cultura, efectivamente, ¿no? O sea, yo en realidad, lo que les decía, un hombre va a decidir, bueno, yo quiero este reloj porque es el último, el que está a la moda y si no compro esto voy a ser criticado por mis amigos, ¿no? Entonces, en realidad, el reloj es, la cultura impacta obviamente en tu decisión de compra. Y el otro, que es la biología, que es algo que tú no controlas, tiene que ver otra vez con el cerebro primitivo. Y aunque ustedes no lo crean, este proceso de biología que no controlamos tiene el 55% en el proceso de la compra, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a comprar algo, estamos vendiendo algo más bien como vendedores, se nos puede hacer caro o barato, ¿no? O podemos decir, es que no me gusta o no sé, o no es bonito o es feo, pero en realidad no sabemos si eso es lo mismo para el cliente que está enfrente de nosotros. No podemos determinar si la percepción de las cosas es la misma que nosotros tenemos que la tiene el cliente, ¿no? Entonces ahí en realidad creo que cada persona tiene un valor, ve las cosas de diferente valor. Pero algo bien importante y que sí se los quise poner aquí es que el vendedor que piensa que un precio bajo es lo más importante para vender, pues obviamente no está conociendo el valor simbólico de las cosas, ¿no? Porque en realidad el precio no es el factor determinante para vender algo, ¿no? Hay muchos más factores y criterios para vender los productos o los servicios, y los vendedores que siempre apelan al precio en realidad no son verdaderos vendedores porque en ese sentido están jugando siempre por el factor precio, que muchos clientes pues van a decidir yo quiero el más barato, ¿no? Y el vendedor que dice yo soy el más barato, pues ahí en realidad no estaríamos teniendo o entendiendo el verdadero valor de las cosas. Y bueno, ya únicamente lo único que tendríamos que hacer es llegar al proceso del cierre. Obviamente también entendemos que hay cierres que no se pueden hacer en la primera visita o en la primera cita con el cliente, pero ya hicimos todo un proceso de descubrimiento de emociones, todo un proceso de descubrimiento de necesidades, todo un proceso impresionante de cómo es el cliente, qué necesita el cliente, qué lo motiva, todo, ¿no?
Y aquí es cuando los vendedores cometemos un error bien grave, porque le decimos, toma mi tarjeta y me llamas cuando quieras. Y es el peor error que podemos cometer, ¿no? Porque el cliente obviamente necesita tiempo para pensar, ¿no? Porque acabas de someter al cliente a un proceso de reflexión completamente, y al final el cliente ni siquiera fue consciente que nos sometiste a un proceso de reflexión, pero va a salir de ahí pensando en todo lo que le hiciste pensar, en todos los, imagínate que les dijiste, perdón, o sea, todo lo que lo hiciste reflexionar, el cliente tiene que hacer salir y pensar en todo esto, ¿no? Y el gran error de muchos vendedores es eso, no, toma mi tarjeta y cuando quieras me llamas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es entender que esto se llama una venta parcial y que el proceso más adelante tendría que ser ¿cuándo te llamo? ¿No? Te puedo llamar en 2 días, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y hacer este seguimiento en la hora y en el día acordado. El cliente va a estar ansioso de esperar tu llamada si no es que antes ya él te buscó, porque muchas veces va a pasar así, ¿no? Al final ya hoy tenemos tecnologías como WhatsApp y todas estas tecnologías rápidas, que el cliente te va a estar buscando y te va a decir, si tengo esta duda, oye, ¿me la puedes resolver? Oye, esto no sé qué. Y tal vez el proceso de la venta se logre cerrar antes o se logre cerrar después, pero de tu lado como vendedor el compromiso de contactarlo tiene que ser el día y la hora acordada, si no es que él no te buscó antes. Pero el gran error de muchos vendedores es que hicieron todo este gran trabajo, porque la verdad es que he visto que lo hacen, y dicen bye, ¿no? Entonces, ahí es por eso que cuando llegamos y decimos no tenemos cierres, ¿no? Entonces, no logramos cerrar y tenemos muchos contactos, muchos leads, muchos que fueron a ver esta propiedad, pero no logré cerrar ninguno. Entonces, también ahí habría que hacer una evaluación. Y ya nada más lo único, los tips para tener un mejor proceso de venta. Lo primero es, pues obviamente, identificar el producto o servicio que estamos vendiendo y adaptarnos, ¿no? Se los puse así, ambiguo, porque vendemos, ¿no? Me imagino que todos estamos en el medio inmobiliario. Vendemos propiedades, ¿no? Pero las propiedades no son iguales, ¿no? Vendemos oficinas, vendemos departamentos, vendemos casas, vendemos terrenos, vendemos departamentos de 1 recámara, de 2 recámaras, en una zona bonita, en una zona no tan bonita, en dólares, en pesos, ¿no? Y en realidad cada uno de ellos tiene un segmento y tiene un target o un posible cliente diferente. Y tenemos que adaptarnos, ¿no? Muchas veces recibimos un inmueble para promoverlo, y creemos que este inmueble va a ser promovido como todos, pero en realidad necesita un tratamiento completamente diferente porque tiene necesidades completamente diferentes y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, ¿no? Entonces tenemos que adaptar la publicidad, tenemos que adaptar las estrategias, tenemos que adaptarnos a los posibles compradores, ¿no? Hoy ya tenemos millennials, tenemos generaciones Z, tenemos baby boomers, tenemos todo tipo de generaciones, y en realidad a eso se refiere la adaptación. Tenemos que adaptarnos al tipo de inmueble que estamos promoviendo y cómo lo estamos promoviendo. Tenemos que usar todo nuestro cuerpo para vender, no solamente nuestra boca, y tenemos que usar también nuestros ojos. Los ojos transmiten muchísimo de lo que estamos diciendo. Si muchas veces estamos hablando y nuestros ojos están transmitiendo otra cosa, eso se lo estamos diciendo al cliente, y ahí el cliente obviamente está en contra o en nuestro favor. Puede jugar en ambos sentidos. Y también tenemos que activar nuestras emociones. Creámonos que estamos haciendo este proceso como si fuera nuestra propiedad, ¿no? O sea, como si nosotros la fuéramos a comprar. O sea, activemos todas estas emociones, entendamos que es un proceso para el cliente, tal vez la primera vez que compra una propiedad. Entonces aprendamos a activar nuestras emociones y a transmitirlas también, ¿no? Porque al final esto va a emocionar al cliente y también le va a hacerse sentir como, qué padre, el asesor que me está atendiendo se está sintiendo feliz o me está acompañando en todo este proceso junto con mis emociones, porque el cliente también tiene emociones. Durante todo este proceso va a sentir felicidad porque está tomando una decisión, pero angustia porque te va a estar dando su dinero, pero de repente miedo porque no sabe cómo es el proceso de la firma, pero de repente, o sea, todas estas cosas él las tiene, y tú también puedes estar en este proceso de activar las emociones con él. Y obviamente tú como asesor inmobiliario que conoces el proceso de lado a lado, pues puedes ir ayudándole cuando él vaya activando sus emociones a resolverlas, porque tú ya sabes que si él reacciona con miedo, pues tú activas una emoción más segura en ti, que le dices, a ver, no, tranquilo, o sea, yo te ayudo, o sea, yo sé perfecto esto, pero
te pueda ayudar en esto, ¿no? O sea, al final ustedes son los que van a llevar al cliente de la mano en todo el proceso, pero también tienen que activar estas emociones y transmitírselas al cliente. Y lo que les decía es, encuentren la venta reptil, ¿no? Estas son las emociones de las ventas reptiles, ¿no? Anarquía, felicidad, control, dominación, reproducción, placer, seguridad, ¿no? Protección, trascendencia, unión, exploración y movimiento. Al final aquí dicen, no importa ni quién eres ni de qué cultura venimos, todo esto vive en nuestro cerebro. Y al final todos los productos o servicios que vendemos van a poder cubrir alguna de estas necesidades y esto nos va a ayudar a vender más rápido. Hay que manejar también un producto de venta diferenciado para hombres y mujeres, y eso creo que ustedes lo saben más que nada. Quien toma la decisión de venta siempre hemos dicho que es la mujer, ¿no? Quien decide. Algo muy importante es la mujer es la que va a entrar y ver la propiedad y va a decir, a ver, me gusta la cocina, no me gusta el cuarto, no me gusta el closet, no me gusta el baño, no me gusta. Entonces ustedes también tienen que aprender a tener un lenguaje o un discurso de venta para hombres y para mujeres, ¿no? Y entender cuáles son las necesidades. La otra es, de repente, nosotros como vendedores o muchos vendedores hablan y no dejan que el cliente interactúe. Entonces, cuando tengan que dar información, no la avienten toda así como de, toma, ¿no? Interactúen con el cliente. Vayan diciendo una cosa, dejen que hable, platiquen, hagan un chiste, bueno, no un chiste, y luego suelten otro pedazo de información. O sea, no saturen al cliente de información porque si no el cerebro tampoco la va a captar toda. Sé visual, ¿no? Hazlo visualizar, pídele que toque, que sienta, que imagine. También hay que llevar la relación a lo personal y eso es algo que como asesores inmobiliarios siempre hemos dicho, ¿no? Hay que volvernos amigos de nuestros clientes, pedirles obviamente recomendados, pero en realidad estas relaciones se pueden volver más personales. Siempre hay que tener una sonrisa en el rostro, creo que esto es lo más importante de la profesión a la que nos dedicamos, como son las ventas. Y algo muy importante es que siempre cuando estamos vendiendo utilicemos verbos de acción, ¿no? Verbos que nos permitan darle al cliente este poder y esta acción de decir, tú vas a poder lograr, tú vas a poder proteger, vas a poder proteger, vas a poder transformar, vas a poder disfrutar, vas a poder alcanzar, vas a poder conquistar. O sea, todos estos verbos de acción le permiten al cliente sentirse mucho más tranquilo, mucho más seguro en el proceso que nosotros estamos llevando con él en la venta. Entonces, siempre traten de cambiar su discurso a verbos de acción. Y pues de mi parte creo que es todo. De nuevo aquí están mis datos. Soy del equipo de Vivo Anuncios, mi celular y mi teléfono. Lo que necesiten siempre estoy disponible. Espero que esta información les haya sido útil. No sé si haya alguna duda o pregunta. Y ya. Muchísimas gracias, Dani, por haber participado con nosotros. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner, por favor, en el chat y le hacemos la pregunta necesaria. Ahorita, por lo pronto, no tenemos ninguna pregunta. Creo que fuiste muy clara. Te felicito. Los comentarios son muy positivos y creo que les has dejado detalles muy importantes para lograr las ventas y ver qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que reaccionar con cada uno de los clientes. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, Dani. Y cualquier cosa que necesiten, me han estado pidiendo por el chat de WhatsApp el cuadrito de las calificaciones en el texto. Entonces, ya le tomé yo una foto, la voy a mandar al ratito. Me dicen los comentarios, excelente, clara, objetiva, excelente plática, muy clara tu exposición. Entonces, muy buenos consejos para el cierre, gracias. Entonces, son lindos los comentarios, son comentarios muy positivos, Dani. Te agradezco muchísimo. Sé que nos va a servir a todos muchísimo. Y bueno, pues creo que llegamos Aquí te voy a pedir, si me permites, me dejas la pantalla para... Ok. Ya te la suelto. Listo. Gracias. Bueno, aquí tienen todos... Ay, no.
¿Qué cosa? Espérenme tantito. Porque... Bueno, les quería yo decir que en GISP estamos haciendo estos webinars para poder tener un acercamiento con ustedes y que vean una de las tantas funciones que tiene el grupo inmobiliario con ustedes. Aquí les pongo, no quiere, ahí está, ahora sí. Estos son nuestros datos, por favor, tómenlos en cuenta para cualquier detalle que necesiten. No se está compartiendo, Pati. ¿No? No. ¿Cómo? A ver. Ah, es que está ya, ahí está. ¿No? ¿No? No. ¿No? Ok. Espérame tantito. Es un problema. A ver, aquí está compartir pantalla. Ahora sí, aquí está compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, aquí tienen nuestros datos. Pantalla completa, ahora sí. Ahora sí. Aquí tienen todos nuestros datos. Quienes no pertenezcan a GISP serán cordialmente bienvenidos. Afíliense con nosotros. Tienen muchísimos servicios y algunos servicios son muy buenos los que les podemos ofrecer. Tenemos, por ejemplo, el servicio de área legal, todos los programas educativos que nos organiza Karina y toda la promoción de inventario y los descuentos en productos y servicios que les podemos ofrecer. Entonces, comuníquense con nosotros a estos teléfonos, a estos mails y ahí los vamos a atender inmediatamente. Les doy muchísimas gracias de haber estado aquí y Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pati, gracias a ustedes. Van a compartir la pantalla de los resultados porque a lo mejor estaría bonito por aquí. A ver, déjame la comparto. Valdría la pena para que la gente que ya hizo su test tenga aquí sus resultados y ya finalmente le saquen foto. Si alguien no está afiliado a GISP y nos deja sus datos en el chat, se los agradeceremos mucho, por favor, para que les mandemos información. Sería mucho mejor si nos mandan al mail de GISP, porque el chat se pierde inmediatamente al cerrar el no chat. Guardado, Pati. Ah, ok. Está muy bien. Déjame ver si puedo compartir. ¿Dónde está? Nos preguntan que si la presentación se puede enviar. Sí, todas las presentaciones de los webinars que tenemos están en nuestra página de GISP, en Facebook, para que ingresen ahí y nos puedan ver en cualquier momento que a ustedes les quede bien. Bueno, pues se los mandamos por chat porque no lo encuentro. Aquí está. Dios. Ahí está. No salió. Ok. Va de nuevo. Aquí está. Ahora sí, ya va a quedar. Ahí está. Si quieren tomarle una fotografía, muy bien. Muy padre, Dani, muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Ahí está. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, lindo día. Gracias. Igualmente, Dani. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, saludos.